pongo. Exacto. Bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este Zoom organizado por ProSocial Quality Institute. Mi nombre es Julio Firmani, soy parte del equipo. También me acompaña Marta Roche, Maika Cirera y bueno, nuestro director y fundador es el doctor Robert Roche, quien va a ser el que va a presentar las líneas de trabajo para este 2025 y los servicios que tenemos para ofrecer a las empresas y a las organizaciones de Europa, pero también de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso hicimos una invitación. Fue un proceso de poder entrar en contacto con algunos interesados, nosotros les llamamos representantes prosociales comerciales, que pueden vincular su propia empresa o organización en un servicio que pueda prestar PQI. Especialmente uno de los servicios fundamentales es tratar de trabajar el clima humano de esa organización, de esa empresa, y tratar de optimizarlo en vías de la prosocialidad, que es un ejercicio, un comportamiento que Robert Roche, en sus 30 años de investigador, de académico, ha plasmado con todo un equipo que se llama Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, y en el cual algunos de nosotros entramos en contacto por temas de investigación, por amistad, por colaborar también con todo lo que tiene que ver con la prosocialidad y el liderazgo prosocial, que son los nuevos paradigmas del siglo XXI. Así que bueno, hecha esta introducción, le dejo la palabra a Robert para que presente PQI brevemente y los servicios que podemos brindarles. Bien. Encantado, agradeciendo la presencia vuestra y de los que irán llegando, eh, para proponer, ¿no? Recuerdo que con algunos de ustedes hemos hablado de este programa tan ambicioso como es intentar contribuir al cambio del mundo, ¿no? A la optimización a partir de las relaciones también económicas, pero sobre todo en el factor humano de las organizaciones de cualquier tipo. Y sí, provenimos diríamos, de un largo viaje en el que hemos acumulado mucha experiencia y sobre todo muchas investigaciones y muchas aplicaciones también y diseños de proyectos con nuestros alumnos también de la Universidad Autónoma durante más de 15 años. La asignatura Optimización Prosocial existió entre 15 y 20 años y fue pionera, yo diría, en la medida de lo que yo conozco, probablemente inédita todavía en aquella época, porque se dirigía sobre todo a trabajar con personas adultas, cuando en cambio la prosocialidad, en los años 77, que se empezó a hablar en la bibliografía anglosajona, estadounidense sobre todo, de los años 77, un libro que era sobre los orígenes de la conducta prosocial behaviors, que apareció por los autores Musen y Eisenberg. Musen ya falleció, Eisenberg todavía está muy activa, pero ya está en unas edades cercanas a la mía y sigue investigando muchísimo, Nancy Eisenberg. Está muy dedicada a la investigación y ha hecho centenares de artículos. Bien, optimización prosocial fue una asignatura que propuse, que implanté en la Universidad Autónoma, era optativa, pero durante todos esos años tuvo un buen número de alumnos, cursos que iban de los 30 a los 60 alumnos, y muchos pasaron también por esta asignatura. Yo impartía psicología de la pareja también y de la familia, pero donde se realizó, yo creo, la parte esta más novedosa fue precisamente en optimización prosocial, que es un nombre, a mí me gusta mucho porque sintetiza, la palabra optimización es algo que indica siempre las posibilidades de mejora, ¿no? Por lo tanto,
optimizar el desarrollo humano al máximo potencial. En cambio, sin entrar en la parte más clínica o más, diríamos, de patologías, etcétera. En realidad yo procedo más de la línea educativo-social en psicología. Bien, dicho esto, la propuesta es pasar, porque para quien no lo supiera, hemos participado en más de 25 proyectos europeos subvencionados, algunos de ellos con incidencia en Latinoamérica, alguno muy importante en el campo también de la empresa y de la inserción laboral de jóvenes licenciados, sobre todo de clases socioeconómicamente deficitarias que no pueden alcanzar el obtener un trabajo porque ya las familias acomodadas tienen reservadas sus plazas para sus hijos, etcétera. Hubo un proyecto que trató de unir y de tener una mirada y una acción prosocial, es decir, entre profesores universitarios, alumnos de todas las clases sociales y sobre todo de empresarios, que ya podríamos decir que allí quizás se acuñó la idea de humanísticos, ¿no? Que pudieran entrar en algo que llamábamos el centro de confianza, Prosocial Trust Center, que esto es una de las metodologías que tenemos disponibles también para ofrecer no solo el campo económico, sino quizá todavía más dirigido al mundo sociopolítico, que este es otro reto que tenemos todavía después, porque ya el económico es bastante duro. Y bueno, tratar de decir que la propuesta de tener colaboradores que se vinculen en esta aventura parte de un deseo que ha de ser personal, ¿no? Es verdad que aquí hoy vamos a hablar sobre todo de una colaboración que ha de ser remunerada, entre paréntesis, de momento solo a nivel de comisión, pero que lo que trata, uno podría decir, hombre, esto es una cosa que despierta interés, ¿no? En sí mismo y por lo tanto podría ser un poco no del todo prosocial. Bien, yo el tema de las motivaciones altruistas puras lo dejo aparte, lo dejo en el interno de las conciencias de las personas. La conducta prosocial es algo que tiene que ser observable y que pueda ser medible, y que además el criterio fundamental es el receptor de la acción prosocial. Y por lo tanto, diríamos que entiendo que todos tenemos un interés económico, lo necesitamos para sobrevivir, pero que ocupa dentro de nuestra conciencia un gran nivel esa motivación un poco ambiciosa, ¿no? De contribuir al cambio, diríamos, en el mundo, ¿no? Y esta sería un poco la propuesta que sería básica. Muchas gracias, Robert. Fíjate, Robert, por la duda, si no hay alguien que se quiera admitir, porque me mandaron un mensaje que no podían entrar dos personas. No Anda. sé si es porque se puede. ¿Tenés alguien en espera? Yo creo que no. No veo aquí la palabra admitir, porque salón para grupos pequeños no hubiera alguien aquí. Porque No, dice que necesita autorización, le pide autorización. ¿alguien pide autorización? A ver, sí. Tienen que solicitarlo y entonces yo lo vería aquí. Claro, Bien, le volví a mandar el enlace. a lo mejor si le envías el enlace, no lo sé, el nuevo, no fuera que no. Ellos, Bien. ¿sabes si están viendo que estamos vivos? Sí, probablemente. Dice, no deja, pide autorización. ¿Será que a lo mejor puede ser la conectividad también? Ah, sí, sí. Aquí, por ejemplo, Bueno, después de esta linda introducción de Robert,
hay un proceso que llevó un tiempo de planificación, ahí justamente dice, se necesita aprobación del administrador, me mandó la foto. Le vuelvo a mandar entonces. Se necesita aprobación del administrador. Pero no te figura vos, Robert, que A tienes ver, que... aprobación, aplicaciones, no, esto no es. Y aquí, herramientas del anfitrión, permitir, le doy a compartir la pantalla, pero todo lo demás, habilitar la sala de espera, Eso, pone habilitar por la duda. Habilitar. la sala de espera está habilitada, Bien. suspender Ahí le actividades, volvió a mandar el enlace. sí, Bueno, lo bueno también de que los que no pueden estar presentes pueden recibir este video, esta grabación, porque por motivos laborales muchos no pueden siempre estar de manera sincrónica al mismo tiempo de lo que hacemos el video. Muchos están trabajando, están en ocupaciones profesionales, empresariales, claro. y se entiende, por eso también decíamos la posibilidad de poder encontrarnos un día sábado, que a veces es un día no laborable para algunos y es más beneficioso encontrar a veces un tiempo libre, ¿no? Para algunos países, todavía por la diferencia horaria con España, bueno, en nuestra zona que sería Argentina, Uruguay y Paraguay son las 13:20. En México todavía hay más diferencia horaria y Colombia creo que también. Entonces, es un día laborable, por eso se entiende que no todos pueden estar y me están mandando mensajes que les gustaría participar, pero no pueden estar en este momento. Eso se agradece también porque tiene que ver con la comunicación, ¿no? Se generó vías de comunicación donde a través de una plataforma que fue Idealiz, muchos han enviado no solo un interés de formar parte de este equipo de ProSocial Quality Institute, sino que han mandado muy lindos y ricos currículum vitae. Estos currículums nos demuestran también trayectorias que han forjado cada uno de los interesados. Algunos de los interesados también nos manifestaban que necesitan como un sueldo mensual, que todavía no están dispuestos a recibir una comisión de acuerdo a la posibilidad de acercar una empresa a PQI, porque están necesitando un trabajo mensual, que todavía nosotros desde PQI no lo podemos ofrecer. Podemos sí ofrecer contratos de comisión, donde ahora vamos a pasar ese punto, ¿no es cierto? Donde como empresa podemos brindar distintos servicios para que una organización o también una empresa pueda tener un autodiagnóstico de su clima humano, de su clima laboral. Entonces, lo que hace el primer servicio ProSocial Quality Institute es que va a ser una futura reunión con los empresarios. Nosotros como referentes prosociales lo que necesitamos es gestionar a través de nuestro contacto con alguna empresa, ya sea porque es familiar, amigo, o también estamos trabajando con esa empresa en nuestro ámbito laboral, que los directivos de esa empresa conozcan nuestra oferta de ProSocial Quality Institute. Casi siempre decimos empresarios humanistas, porque tienen que responder obviamente a un código de ética que tiene ProSocial Quality Institute. Nuestro código de ética tiene que ver con los valores humanos, con el respeto a los derechos humanos, la dignidad y también el cuidado del medio ambiente, de la ecología. Y entonces, en ese código de ética, lo que hace ProSocial Quality Institute es brindar un servicio de acompañamiento a todos los que forman parte de esa empresa, que puede ser un mínimo a lo mejor de 40 personas y puede llegar a 500 personas, por ejemplo, en donde se hace todo un trabajo de acompañamiento a través de 65 preguntas, que es el autodiagnóstico que fue elaborado por el equipo de Robert Roche. Entonces, en ese diagnóstico se mide un poco el clima humano y para poder optimizar necesitamos llegar a cierta puntuación porque hay empresas que están queriendo lograr una marca de calidad, un sello de calidad. Y ProSocial Quality Institute está brindando dos marcas originales de calidad. Una se llama ProSocial Certificate, donde la optimización de ese clima humano tiene que llegar a un 7,5 y el 75% de los integrantes de esa organización
Y un segundo nivel, digamos, casi llegando a la excelencia de la prosocialidad, que sería Prosocial Guarantee, logrando un 9 en esa calidad de prosocialidad, el 90% de la organización. Bueno, esto es un camino que estamos recorriendo como empresa, nos vamos reuniendo, vamos visualizando que teníamos que hacer un trabajo previo que consistió en plasmar en un sitio web toda nuestra identidad, nuestra visión, nuestra misión. Hemos conformado un gran equipo y por otro lado empezamos este año a entrar en contacto con esas organizaciones. Hemos tenido dos experiencias piloto, una en Latinoamérica y otra en España, que nos ha servido como equipo y los integrantes del equipo que tienen distintos roles, distintas funciones, vamos compartiendo los resultados de ese trabajo. Muchos miembros del equipo son hijos del doctor Robert Roche, porque el Robert lo piensa esto también como un legado que deja a sus hijos, un legado familiar, y tanto Maika como yo, que no somos parte de la familia directa de Robert, somos una familia ampliada, donde nos sentimos parte con sentido de pertenencia, porque realmente consideramos que esto es parte de nuestra opción de vida, nuestro estilo de vida, y por otro lado nos apasiona este tema, ¿no? Por eso le dedicamos el tiempo necesario y nuestro esfuerzo. ¿Qué te parece, Robert, si vamos viendo ahora el próximo paso, que sería hablar de lo que es ser referente prosocial, en qué consiste un poco el contrato de PQI con los posibles referentes? Sí, porque alguien a lo mejor ya lo conoce, porque hemos hablado ya sobre ello. Yo no sé si primero empezáramos por algunas preguntas de quien quiera ahora, ¿no?, intervenir para abrir el tema. Yo tengo aquí algunas cuestiones que quería tocar y tratar, ¿no? Y efectivamente podemos ir directamente a lo del contrato, pero quizá hay alguna otra pregunta que puede ser interesante también, porque esa despierta otras a su lado. Por ejemplo, se me ocurre que una es: ¿qué es lo que nos puede diferenciar de otras consultorías, ¿no? Es una pregunta. Después, ¿por qué puede querer también las empresas? Yo hablé con alguien, no sé, con Diana un poco lo tocamos, pero recuerdo con otra persona que hoy no está aquí ahora, no estaba ahora invitada, no porque no se quisiera, sino que no hubo ocasión, pero es una posible colaboradora está muy cercana a nosotros aquí en Barcelona mismo, con mucha experiencia en todo el tema con empresas, etcétera. Y me parece, hablábamos, por ejemplo, de un tema que es el absentismo, al menos aquí en Cataluña y en España, es muy grande el absentismo de las personas que toman la baja, y las empresas no saben por qué, porque en realidad eso es privado, o sea, la baja médica no se puede, no se puede, digamos, divulgar a qué es debido que le han dado la baja, ¿no? Pero se sospecha que el 50% como mínimo de las bajas es por temas ligados a la salud emocional y mental de las personas, o de la exclusión dentro del grupo y del clima humano de la empresa, ¿no? Por lo tanto, la nuestra sería una respuesta muy específica a eso, e incluso podría ser algo observable al cabo de unos meses, de ver si eso había mejorado, ¿no?, con algunos índices y demás. Es un tema muy interesante. En realidad, la diferencia que yo pienso, no sé si estáis de acuerdo, pero es que toda la percepción, la definición de prosocialidad, como he dicho, tiene el criterio del receptor. Por lo tanto, el receptor, podemos pensar que los entrevistados será también todos los que quieran voluntariamente, y también parte de la dirección de la empresa o de la organización, pero va fundamentalmente dirigida a los empleados, porque de las 7 dimensiones que vamos a evaluar, 6 va a ser que cada persona, de un modo anónimo y a distancia, por mail o por móvil,
pueda calificar de 1 a 7 la calidad, diríamos, de esas 65 preguntas vinculadas con la prosocialidad. Por lo tanto, allí el resultado nos lo va a dar la percepción que tiene el mismo personal. Serán ellos los que evaluarán si el clima alcanza el nivel de lo que nosotros desearíamos y seguramente ellos también, ¿verdad? Y para eso hay todo un proceso de optimización de las relaciones interpersonales, pero hay una dimensión, ¿verdad?, que se valora a sí mismo la persona respecto a esa meta, a esas preguntas. Y este es un elemento que complementa muy bien esa otra evaluación basada en 6 dimensiones, porque ahí la persona se proyecta a ella, percibe a ver cómo ella está actuando en relación a eso. Y por las experiencias que hemos tenido últimamente, en general, quizá era de esperar, uno se valora siempre más a sí mismo que lo que evalúa al clima humano de la empresa o de la organización. Y eso tiene una lógica, tiene una explicación, pero para mí tiene un elemento muy interesante, que es que si la persona en sí mismo se pone como muy buena nota en relación a tantas preguntas, sea o no real, porque lo que lo habrían de decir es los demás, ¿no?, para evaluarle, es un índice de las expectativas ideales que uno se forma sobre eso. Y entonces eso ya es un elemento, un material humano sobre el que trabajar. Y por otra parte, otra cuestión. El diagnóstico en sí mismo ya le podemos llamar que es intervención, porque estoy seguro que después de haber reflexionado y respondido a todos esos puntos, la persona ya tiene unos elementos en su mente, ¿no?, en la que se plantea cosas que nunca a lo mejor se había planteado, ¿no? Por lo tanto, allí estamos entrando en posibles vías mentales, por no decir emocionales, respecto a su, diríamos, a su proceder, ¿no? Y después, siempre en la voluntariedad, cuando llegue el momento de aplicar un programa para mejorar, que yo calculo que 3 meses puede ser un buen momento, una buena duración, ¿no?, para ver si han podido haber cambios, pero será en base a algunos voluntarios que darán un paso adelante, que dirán que les gusta el programa, porque se les va a invitar a una aventura prosocial, incluso si queremos y si ellos lo aceptan, con una tecnología de laboratorio personal en relación a sus ámbitos de vida, ¿no? Puede ser con los amigos, los vecinos, la familia, ¿no?, como para hacer alguna experiencia dentro de lo que nosotros proponemos, y que esto ha sido muy experimentado con centenares de alumnos adultos de final de carrera en psicología. Bueno, por lo tanto, ahora podemos, si acaso, los que queráis, podéis hablar y tratamos de comentar estos puntos que se os ocurran. Bueno, le podemos dejar la palabra, no sé si quiere iniciar Diana para hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, 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 yo tengo ya apuntado algunas, algunas preguntas. Am, bueno, primero igual quiero preguntar sobre el producto exacto, porque cuando yo leí el del fase 4 no había entendido exactamente cuál es el fase 4. Entonces, autogramiento de la marca.
3.800 que Perdón, se no lo marca, entendí. la concesión de la marca y sello. Entonces, ¿qué recibe en este momento? ¿Qué empresa recibe la comparación con lo último? Que no había entendido exactamente cuál es este producto que se vende por 3.800. Ya, sí, es el que tiene esta marca y puede utilizarla, que a la Aquí vez... ahora abro la... Hola, Sí, se sí, voy oye? a abrir Bien, la sí, presentación. sí, sí, Ujú. sí. No, digo que eso es la culminación de un proceso. Esperamos, no sabemos cuántas empresas alcanzarán ya en el punto, en el 7,5, que pueda tener ya la marca, la garantía. Por lo tanto, esto será un documento en el que habrá un contrato de uso de esa marca. Podrá usarlo en sus productos, en sus cartas, en su... como que tiene esta marca de calidad. Por lo tanto, será ese proceso lo que se venderá durante un año, llamémosle así, ¿no? Después habrá cada año, podría modificarse, si tuviéramos la seguridad de que después de un año eso se mantiene o ya mejora solo, podríamos hacerlo cada 2 años, lo que son lo que en otro ámbito se llamaría auditorías, ¿no? Pero que no serán de inspección, sino que será unas entrevistas, ¿verdad?, al cabo del año, de las novedades que hayan podido haber, de los conflictos. Tengamos en cuenta que también está por ofrecer la posibilidad de tener contactos con web seminars de formación y a lo mejor dirigidos a algunos grupos específicos de la empresa, porque bueno, podemos hablar de una empresa de 30 o 40 empleados, pero podemos hablar otra de 500 y que tienen departamentos diferentes y que han hecho la prueba con un departamento, con otro, etcétera. Y todo eso habremos de ver cómo lo hacemos. Si después de 2 o 3 ya pasamos al total, ¿no? Porque se verá que han habido ganancias, han habido cambios, mejoras, y entonces eso se quiere trasladar a otros y quieren que también acompañemos el proceso ese. ¿Eh? No sé qué te parece, Diana, si la respuesta. Am, sí, estoy pensando que pensarías sobre este sello de calidad todavía, porque no veo tanta diferencia con el fase 5 o lo de último que es auditoría y también lo de principio que ya recibe que son Certificate y Pro Social Guarantee, que también ya tiene algún nivel que ha recibido y bueno, es algo Mm. que voy a ¿Ves que pensando? vamos a continuar y voy a entender luego mejor, igual, pero claro, no es el producto primero, claro, antes de eso todavía hay el cuestionario El diagnóstico, y sí. diagnóstico, sí, exactamente. Y después el informe, que también será, Ujú, no será unilateral, es decir, será debilidades y sobre todo fortalezas, cómo podemos ampliarlas, pero esto comentado con la dirección de la empresa y sobre todo con el grupo referente, porque en realidad el paso siguiente para acompañar el plan podría tener hay una diferenciación de entregar un plan que ujú. sería teórico-práctico, pero que se pone en manos de la empresa y a lo mejor ya tienen sus psicólogos o recursos humanos que ya lo llevan a cabo. Dicen, no necesitamos que nos acompañéis. Ese es un segundo producto, la segunda fase que dices por fases. La tercera, en cambio, es el acompañamiento. Y el acompañamiento hay una llamada a voluntarios que sean referentes del proyecto, personas muy motivadas que estén dispuestos durante un año a contribuir y que con nosotros se irían viendo muy periódicamente para tratar de ver los avances que hay,
los problemas o los conflictos que hay y sobre todo la formación que se puede dar, porque aquí estamos también hablando de la posibilidad de una formación a través de la membresía o no, de este personal más referente del programa, ¿no? Que pudieran ser un grupo privilegiado que, porque han dado un paso adelante en su aventura prosocial, también no solo en el trabajo, sino en su vida, nos hemos encontrado con estos ya, con estos dinamizadores, ¿no? Y por lo tanto, ahí podría haber en esas sesiones, por ejemplo, se trabajaría mucho el estilo comunicativo, ¿no? Y se trabajaría todo lo que tiene que ver con la coherencia prosocial. Para mí ahora yo estoy hablando bastante de la coherencia prosocial, que la situamos en cinco dimensiones, ¿no? Una es la acción prosocial, la otra es el lenguaje o comunicación prosocial, la tercera es actitudes prosociales, o sea, disponibilidad para aceptar la llamada de quien lo necesita, ¿no? El cuarto es sentimientos prosociales, por lo tanto, allí seguro que tenemos para trabajar con las tres emociones que a mí me parecen obstaculizantes. Una es muy clara, es la rabia, la ira, la agresividad, porque ya la prosocialidad es incompatible con la agresividad. Uno que va mejorando en prosocialidad va, diríamos, disminuyendo su agresividad. Pero otras dos emociones fundamentales para mí son la antipatía y la envidia. La envidia es generada, mira, alguien ahora nos pide admisión, a ver, ahora, maestro, tal, sí, ahora no he visto. Por lo tanto, diríamos que las personas que se acerquen a PQI sería deseable que, no quiero decir que somos perfectos nadie, pero que nos ponemos en camino de superar, por ejemplo, estas emociones. Esa es la cuarta dimensión de la coherencia prosocial. Y la quinta es la conquista del pensamiento positivo, es decir, ir ganándole terreno en nuestra mente a conquistarlo e ir manteniendo siempre el pensamiento y el juicio positivo como generador de confianza y diríamos de reforzamiento y para ver la funcionalidad que eso tiene en las relaciones con los demás, ¿no? Muy bien, gracias Diana por tu aporte. No sé si quedó algo pendiente, Diana. De verdad que justo hubiera sido mi segunda pregunta de referentes y dinamizadores del programa, Uh-huh. que también quedé con dudas, pero ahora me entiendo un poco mejor Pero quiénes son esas personas que se refiere. puedes hacerle la pregunta si queda algún matiz, la de los referentes o dinamizadores, porque tu pregunta es co-creadora a la vez. Estamos construyendo una metodología, ya está, pero Ujú. queremos que vayamos todos co-construyendo y sobre todo los que habrán de presentar esto y no solo presentar, porque en esa clasificación de representantes y delegados, el delegado puede ser asesor y seguramente, sobre todo si están en otros países a donde desde aquí no podemos llegar presencialmente, ellos puedan estar formados para ya participar en esa metodología, ¿no? de cambio, de optimización. O sea que si tienes algún otro matiz, estará muy bien que lo digas. Sí, pero voy a dar a otros también si alguien más Vale, muy quiere bien. decir algo, pero sí, tengo una más. Am, Quería preguntar de los competidores de PQI. ¿Quiénes son los más grandes competidores Pues yo en diría, España? fíjate que
en el primer contrato, el borrador de contrato que hicimos, ahora ya estamos en el cuarto, y en el cuarto para delegados y en el segundo para representantes, borrador, que yo he suprimido algo que había de, bueno, entre otras cosas. Es decir, no ponemos limitación a la persona, como esto es una colaboración y un trabajo parcial de momento complementario, no importa que trabaje para otras consultorías y tal. Es decir, yo suprimí el hecho de cierta exclusividad porque creo que no existe alguno como lo nuestro. Con esto no voy a decir que seamos orgullosos de... No, no me importa, no tengo miedo que nadie copie. Si lo copia, fantástico. Estará contribuyendo al clima prosocial este mundial que queremos modificar. Por lo tanto, nos hemos de Pero quiero caracterizar, decir, nos mm, podemos, perdón, di Diana. sí, no, es un competidor en sentido, porque hay empresas que también quieren optimizar el clima de los equipos en las empresas, pero igual no en una manera de prosocial, no con una herramienta de prosocial, pero en alguna otra manera. Pero también son competidores, que no en sentido del contrato, que yo trabajé para otra, para el competidor, no en este sentido, pero para saber quiénes son, con quién estoy comparándolo de los precios, de la calidad, de la oportunidad ya de um, una imagen que ya han construido y está importante para saber dónde se pone PQI, quiénes son otras empresas que también ofrecen servicios similares, no mismos, pero similares. Y eso fue mi pregunta. Si no Sí, recuerdo mal, me hablaste de que en otras empresas las tarifas serían 10 o 20 veces más, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Quizá nos hemos de preocupar, pues, que no valoren nuestro trabajo desde la cuantía económica que les parezca escasa, ¿no? A pesar de que hay en las tarifas algunos porcentajes según la cantidad de usuarios, diríamos, que van a participar. Entonces, eh, la me comparación... parece, Julio, sí, sí, dime. me parece muy interesante, Diana. Esa pregunta yo también me la había hecho y otros lo habían compartido, porque tenemos competidores, obviamente, y te hablo un poquito desde Latinoamérica. Hay Mm. algunas consultorías que están ofreciendo como un servicio, no le llaman la prosocialidad porque te aseguro que eso es propio de PQI y es la marca que identifica PQI, porque nadie mejor que PQI representa a nivel mundial, internacional, lo que es la prosocialidad, por toda la investigación que amerita el doctor Robert Roche, por la bibliografía publicada y porque más allá de algunos investigadores que han tratado el tema de la prosocialidad, se identifica casi como fundador y algunos dicen el cambio de paradigma a la prosocialidad. Y en Latinoamérica hay algunas consultorías que en vez de llamarle prosocialidad, le están llamando consultoría para el tema de la inteligencia emocional o las relaciones interpersonales y las emociones. O sea, como que la prosocialidad no está metida, hablan más de el gestionar las emociones, la resolución de los conflictos y tampoco aparece en ninguna consultoría en Latinoamérica comunicación de calidad prosocial, que es un concepto, una impronta muy fuerte también que tiene el equipo de PQI. Así que hay consultorías en Latinoamérica que quieren trabajar el clima humano. Tengo contacto con un amigo que es empresario en Bogotá, Colombia, por ejemplo, y hay consultorías que manejan precios mucho más altos que los nuestros, donde quieren buscar mejorar el clima humano a través solamente de algunos test psicológicos. O sea, que todos hagan un test anónimo y se mide a través de ese test cómo está el clima, si hay cordialidad,
se mide tal vez la amabilidad, el saludo como característica, y si el mensaje de las autoridades empresariales llega a los segundos, a los terceros mandos, con claridad. O sea, se mide un poco, a veces de una manera verticalista, la comunicación, no tan horizontal, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay consultorías que también trabajan a nivel grupal presencial, como focus group, como experiencia así de animación de coaching, que nosotros le llamamos coaching prosocial, a esa metodología de entrar en confianza, de compartir cuáles son nuestros problemas, algunos dicen de hacer catarsis, de hacer una reflexión de las cosas que son incómodas en mi organización, este, como una experiencia de terapia grupal, digamos. Entonces, todo eso marca también un servicio que pueden dar algunas consultorías o también, más que consultorías, hay algunas empresas chiquitas o familiares que quieren trabajar en el clima humano, pero no son muchas tampoco, Diana, las que se conocen. Uno puede googlear quién trabaja estas cosas y casi siempre el referente de esto puede ser una organización que está muy relacionada con el coaching, con la mentoría de un coaching, pero no tanto académicamente como tenemos nosotros en PQI. Maestro Jesús Oliveros, un saludo que no nos habíamos percibido. Bienvenido. Bienvenido, Sí, Jesús, ¿te muchas puedes gracias. presentar brevemente? Sí, claro, y una disculpa, estamos acá desde México, doctor Robert Roche, este, eh, por la invitación aquí de mi amigo Julio. Estamos en una academia internacional, pero de abogados, y la represento y soy fundador, y pues teníamos esa invitación ya de bastantes meses, pero ahorita tengo una carga de trabajo porque trabajo en gobierno aquí en México, ahorita estoy aquí en mi oficina precisamente para atender aquí lo que nos corresponde el día de hoy, pero muy interesado de poder conocer, ya he estado leyendo ya con tiempo la información que me ha proporcionado Julio y claro, pues aunque sea un momento, poder estar aquí con ustedes presente y pues a la orden acá desde México y un gusto a todos los que están conectados, a usted, doctor Robert Roche, y a Julio. Muchas gracias. Tenemos a Bielka, ¿verdad? Que le damos paso, que había Sí, solicitado. muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que mencionaron, aquí anoté y creo que la pregunta que hace mi compañera Diana es, ¿cuál es tu diferenciador? Y pienso que por todo lo que he escuchado, el diferenciador que hace es el cómo se va a llevar a cabo. Muchas de las consultoras que trabajan esto solamente se enfocan en una solución momentánea porque yo he visto ciertos trabajos con eso, con esas metodologías y el personal queda muy prendido el primer día, queda muy prendido el segundo, el tercero y después no pasa nada. Pasó la euforia y ya no se queda. Y creo que aquí lo que se tiene que trabajar es que se forme una conciencia desde el amor, en donde estoy convencido de que esto es un sistema de vida y que viene un cambio en donde lo voy a trabajar tanto en mi persona como en las labores, como en mi vida personal. Entonces, o sea, ya llevándola a mi entorno y teniendo una visión con pasión, que muchas veces se ocupa la palabra, pero que también es importante llevarla a cabo. ¿Qué es pasión? Hacerlo tuyo, hacer sentido de pertenencia y que lo ames. Entonces, creo que esa sería la diferencia y eso es lo que se puede marcar como prosocial y como algo emocional solamente. Eso es mi punto de vista y es lo que anoté ahorita de lo que escuché. Gracias. Gracias, Bielka. Sí, sí. Muy bien. Catalina, te dejamos la palabra si quieres hacer una pregunta, consulta. Buenas tardes. Bueno, pues es como de las primeras veces que escucho sobre esto, entonces estoy ahí como pensativa, ¿no?
¿Y cómo le llegaría a uno a una empresa? Porque si finalmente en todas las empresas están midiendo el clima, ¿por qué decirle que voy a traerles esto de España? Algo que no sé si en Colombia alguna empresa ya lo ha hecho. Y si no, pues ¿por qué ser las primeras empresas en, en tener esto, ¿no? Como que al final, ¿cuál va a ser realmente esa ganancia? Muy interesante, Catalina. Sí, de hecho, ninguna empresa colombiana todavía ha hecho un trabajo con PQI, solamente una organización de Paraguay y de España han hecho una experiencia piloto y a lo mejor tal vez lo que puede ilustrar el proceso es dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto de cómo se hace la presentación del trabajo de PQI. La presentación del trabajo de PQI lo hace uno de nosotros que nos podemos transformar en referentes prosociales, que conocemos la organización PQI, que sabemos que puede dar este servicio y tenemos tal vez un contacto con un empresario, amigo, pariente, familiar, que decimos, bueno, mira, tenemos una organización, se llama ProSocial Quality Institute, que brinda un autodiagnóstico, que es un proceso de revisar el clima humano, el clima organizacional, pero desde un enfoque que nosotros le llamamos la prosocialidad. Ese enfoque de la prosocialidad no está muy presente y se conoce en el ámbito empresarial. Tal vez se conoce un poco más en el ámbito educativo, académico, porque ese concepto entró más en el tema educativo, pero en el ámbito organizacional sí se habla mucho de inteligencia emocional, o conocen algunos autores que han tratado el tema de las emociones, que hoy es un tema muy fuerte, no solo en lo académico educativo, sino en el ámbito de las organizaciones, porque se está hablando mucho de salud mental, se habla mucho de los beneficios de generar un buen clima de trabajo, un clima institucional, evitar el estrés, evitar la ansiedad, la depresión como enfermedades del siglo XXI. Entonces, ProSocial Quality Institute organizó un autodiagnóstico que es aplicable tanto a una organización que puede ser una universidad o un colegio religioso o privado, por ejemplo, como a una empresa que trabaja en cosas materiales, ¿no? Como una empresa automotriz, una empresa multinacional, o que hace productos relacionados con la alimentación, por ejemplo. Entonces, el primer paso es que conozcan la oferta de PQI, ese empresario, que puede ser ese gerente, encargado de recursos humanos, ese administrador, y nosotros le brindamos un servicio que es, como decía Robert, el autodiagnóstico que brinda PQI para hacer, a través de esas dimensiones del análisis, qué puntuación tiene el clima humano en esa organización. Muy pocas consultorías saben medir el clima humano. Algunos lo miden a través de un simple ida y vuelta, feedback, un simple test. En cambio, acá hay un análisis que a lo mejor a medida que vamos haciendo ese trabajo lo vamos a ir conociendo, que es la devolución que hace el equipo técnico de PQI a esos líderes que han invertido en este autodiagnóstico. Se presenta toda una devolución que puede ser a través de un encuentro virtual o presencial con las autoridades de esa empresa y los altos mandos, para que después ellos tomen decisiones, gestionen procesos de mejora al interior de la organización. Entonces, por ejemplo, en esta organización le hace falta crecer el liderazgo, en esta organización le hace falta crecer en la comunicación, en las conductas o comportamientos prosociales, en las emociones. En esta organización hay muchos conflictos relacionados con la ira, con la envidia, etc. Entonces, ahí entraría el asesoramiento de PQI para ver en cada uno de esos ítems cómo hacer un proceso de mejora. Eso llevará un segundo paso de optimización, que puede ser 3 meses, 6 meses, y después, a medida que esa empresa se va involucrando, va teniendo la formación en la prosocialidad, porque no todos están formados en la prosocialidad. Es una formación que ha trascendido el ámbito, obviamente, de lo académico, curricular, pero hoy en día aparece la prosocialidad en un concepto de que tenemos que ser líderes prosociales, porque el concepto de la prosocialidad es saber convivir en el ámbito a veces educativo,
que los chicos no se peleen, no sean agresivos. Eso quedó a veces un poco en esa impronta educativa. Pero en el ámbito de una organización empresarial nos transforma en líderes que podemos cambiar el mundo a través de este paradigma de la prosocialidad, en ser líderes prosociales. Y yo creo que ese concepto es un concepto muy propio de nuestra organización, porque ninguna organización está hablando de liderazgo prosocial, están hablando de liderazgo transformacional o están hablando de otro tipo de liderazgo, donde a lo mejor se pone el énfasis en el tema de gestionar las emociones, de ser coherentes en el comportamiento o tener códigos de ética, pero lo propio de ProSocial Quality Institute es el liderazgo prosocial, el paradigma de la prosocialidad. Yo creo que en eso es el servicio que puede brindar y que representará nuestra marca de calidad. Si esa empresa tiene una marca de calidad que es la prosocialidad, va a ser única en el mundo porque va a ser una de las primeras empresas, porque ninguna empresa todavía tiene esa marca. Es un desafío para nosotros empezar a gestionar empresas, universidades, organizaciones sociales que son humanistas, que tengan ese sello de calidad prosocial. Damos Sí, Bielka. saludo a Sandra también, que ha entrado ahora. Hola Sandra, bienvenida. No sé si querés saludar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde te encuentras, Sandra? Aquí en Ensenada, Baja California, con el maestro Francisco Absalón. Ajá, muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Seguimos. No Bielka sé. había levantado la mano, pero no sé si quedó algo. Bielka. Sí, Julio, el doctor Robert, y si en este momento uno dice, aquí estoy, le entro, ¿qué sigue? Está bien, ¿no? Está muy Ya bien. estoy aquí, Ya está ¿qué aquí. sigue? Sí. Porque Pues, lo pregunto con todo el cariño porque no. yo ya había tenido el gusto de presenciar una plática con el doctor, con su hija, contigo, Julio, Ah, y yo ya había quedado prendida, o sea, me encantó. Y la verdad es que estoy fascinada porque estoy como jugando el juego de la oca, estoy avanzando y viendo de qué se trata el juego, ¿no? Y estoy así como hasta se me hace emocionante porque voy descubriendo las hojitas. Pero en este momento yo digo, ya estoy, aquí estoy, ¿qué sigue? Porque escuché que en una plataforma se había mandado el currículum, o sea, estoy como un poquito, como Indiana Jones, descubriendo las piezas perdidas. Entonces, yo quisiera, o sea, yo estoy con ustedes, yo ya me casé con ustedes, tanto contigo, Julio, como el doctor y su familia. Sí, yo ya estoy, me gusta mucho todo lo que han expuesto. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? muy bien. Vamos a tratar de ayudarte, entre Julio y yo. Este primer encuentro, mi idea era, a ver, está Sandra que vuelve hay que admitirla, parece que había salido y sí. Este primer encuentro, dentro de se había advertido que las personas que vinieran, sobre todo, otra vez, admitir, a ver si logramos ahora. Sandra se ve que se le ha cortado y ahora... Ahí volvió de ya vuelta, está, Robert. ya está, muy bien. Personas, de hecho, diríamos el retrato robot hoy de la persona que pensamos que podríamos ya dar un paso, es aquellas personas que ya son representantes o tienen mucha experiencia en ello y que fácilmente, o sea, tienen acceso a 2 o 3 empresas a las que empezaría a presentar en la medida de lo que conozca y de lo motivado que el representante o representante es, ¿no? Presentar, dejar la web y en todo caso invitarla a la empresa. Si ya tiene un mínimo de interés, haríamos una reunión con empresarios, les llamaríamos humanísticos, que se abren a esta posibilidad de en el futuro tener una marca en la que nos vamos a ayudar mutuamente, porque cuanto
más importantes sean las empresas, más tendrá después prestigio para otras, porque hemos de reconocer que tenemos una gran acumulación de las bases y de las raíces y de las metodologías y de las investigaciones y aplicaciones en determinados sectores parciales, pero es una pequeña empresa que está naciendo y la hemos de hacer nacer un poco entre todos. Hemos dispuesto ya de un año, con Julio sobre todo, en Latinoamérica, en que hemos ido difundiendo en algunas redes, asociaciones, pero damos siempre con personas que están en el campo más bien académico o psicológico o de consultoría, como ya ha explicado Julio, ¿no? Y esto dijimos, hay que buscar personas que están ya en el mundo de la empresa muy claramente, que no es que tienen que convertirse a eso, porque una frase que para mí la digo a veces, que yo he pasado del mundo académico sin dejarlo, pero ahora al mundo económico, porque me corre prisa el que se mantenga la calidad que hemos logrado mantener durante más de 30 años, sobre todo en los últimos 20, ¿no? Con mis colegas, que algunos están aquí, y como Maika, y después con Julio desde hace más de 3 o 4 años, a base de la investigación y demás, y después que mis hijos e hijas, que han, aparte de sus carreras que pueden ser muy adecuadas para mantenerla, a mí me preocupa que cuando yo no esté, la calidad esta que hemos logrado mantener de la coherencia prosocial, esta quedara disipada o aguada, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ese es el motivo de crear una marca. Ya he dicho al principio que sobre todo para mí es una cuestión en este momento de ese principio de tratar de aportar todo lo que podamos para el cambio mejorado en aquella zona que nos toca vivir y a la que tenemos una cierta influencia, ¿no? Pero para eso se necesitan personas que de esto puedan hacer un empleo y que puedan realmente subsistir, es decir, que no es solamente un valor que se ejercita un poco, sino que profesionalmente podamos prestigiar esta marca, ¿no? Y para eso podríamos llegar a algún acuerdo con alguna empresa grande, que pudiéramos hacer un acuerdo de compromiso, de que hace el camino, que lo de menos es la remuneración, diría lo de menos, podríamos en cierta manera prescindir, pero de modo muy limitado, porque yo sí, estoy entregado a la causa y puedo sobrevivir, pero todo el equipo, para ponerlo en marcha, el equipo que habéis visto en la web, ya tiene que tener su remuneración, y para eso tenemos que tener unas tarifas y tenemos que facturar y demás, ¿no? Por lo tanto, el primer paso, Bielka, y te agradezco esa entrega que has manifestado, es el pensar, que puedas pensar en 2 o 3 empresas u organizaciones en donde dices, voy a presentar esto, ¿no? Entonces, claro, te has de documentar un poco, has de tener documentos, te podemos dar, hemos transmitido y algunos, pero tenemos cantidad, eso no falta. Y tenemos alguna colaboradora, hoy no está aquí, espero que en la segunda reunión pueda estar, que incluso ha hecho ya dibujos y cómo haría el PowerPoint para presentarlo en una empresa, ¿no? Bueno, aquí la creatividad está muy bienvenida, ¿eh? Siempre que también otra me habló de cómo hacer toda la prospección, es decir, con planes ya de intervención en campañas, en los medios, ¿no? Si acaso hay una presentación, lógicamente con el logo y tal, siempre eso sería primero sometido a que revisemos que mantenga esa calidad también en la imagen y demás que se transmitiera, ¿no? Pero con mucha libertad la creatividad de cada uno en esa presentación, en lo que pueda ser esas campañas
para ver si despiertan algunas empresas que a lo mejor no conocemos, pero es una vía de llegada también. Pero a ti te respondo de ese modo. De momento, si tienes un familiar o alguien que está en una empresa, no hace falta que sea muy importante. También la experiencia de hacerlo con un grupo de una empresa de 40 personas, empleados, directivos, etcétera, se empezará por alguien a presentarle y después se tendrá que explicar más. Y en eso tendréis todo el apoyo nuestro para poder hacer un zoom y poder completar la información que hayáis dado. No sé si queda un poco claro, Bielka. Sí, bueno. Sí, queda claro y me parece importante darle la palabra a Jesús, que también ocupa un cargo político. ¿Cómo ves, Jesús, en la política, en el ámbito empresarial, en tu propia organización, que es una organización de abogados, este tema de trabajar el clima humano? ¿Hay consultorías que lo están haciendo? ¿Es algo que se puede vender nuestro producto? ¿Qué tal? Fíjate que, bueno, yo en algún momento trabajé aquí en México algo que se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social y veíamos mucho lo que era el clima laboral, te estoy hablando ya como del 2006, 2007, y traíamos ahí algo que se llama la previsión social, que eso en el momento lo tenía un amigo que todavía sigue ahí, psicólogo, y veíamos mucho el tema eso de la inteligencia emocional y se iba a dar cursos a las empresas, a los trabajadores, porque pues había muchos accidentes, había muchos despidos y todos tenían que ver con problemas de conflictos entre la empresa y los trabajadores y no había una armonía laboral. Con ello, ahorita te puedo yo decir que tiene básicamente 5 años más o menos, 2019, 2020, que ya a nivel nacional se crea una norma oficial aquí en México, que es la NOM 035, que esa norma oficial que implementa el gobierno de México a través de la dependencia o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Esa NOM 035 nos habla precisamente del estrés laboral y el trabajo, cómo se puede, en base a esas reglas, poder detectar y poder analizar, y ahora obliga a las empresas a entrar en ese programa, que no solamente son temas de riesgos, accidentes o enfermedades que tengan que ver con lo físico, sino ahorita tiene mucho que ver el tema emocional y se está trabajando en eso. Ahora, consultorías como tal, más que consultorías, a mí me ha tocado ver que algunas ya están empezando a moverse y como tú decías, no hablan nada de prosocialidad, ¿sí? Sino hablan de cómo manejar el estrés laboral, ¿no? En las fuentes de trabajo y eso es lo que están vendiendo. Son empresas de lugares que siempre son íconos en buscar consultorías, coachings, que es Monterrey y Ciudad de México. Y de ahí es donde yo me he encontrado que vienen. Ahora, el tema todavía creo que no está muy aterrizado en México. Todavía hay muchas empresas que evitan entrar en ese programa, porque ese programa, como es oficial del gobierno, sí te pide ciertos documentos para ver que la empresa esté trabajando habiendo o no problemas. Aquí la idea es prevenirlos. Sí, esa es la gran idea que hay aquí. Y no hay muchas, Julio. Creo que las pocas que hay, pero no en prosocialidad, pues están también en ciudades más grandes. Aquí en el gobierno, donde estoy yo, en las universidades donde estoy yo, pues se ve básicamente ese tema. Ahorita el trabajador y hablando también de los estudiantes, hay mucho estudiante que está con ese estrés, ¿no? Están en depresión, que ya es más delicado. Y nos damos cuenta porque de repente en un grupo tenemos mínimo dos personas, por grupo de estudiantes que están padeciendo ese tipo de problemáticas. Entonces, considero y por eso también el interés desde que tú me empezaste a hablar de ello, empecé a investigar, aparte con el material que tú me proporcionaste, y pues yo creo que es muy importante entrar en ese tema, buscar, digo, yo no soy psicólogo, pero creo que el 24 años de estar frente a grupo como docente,
nos abre un panorama y una sensibilidad de poder conocer a la persona y poder sin necesidad tal vez de ser psicólogo, pues darnos cuenta que hay un problema y además pues con esta herramienta pues buscar las formas de poder ayudarlos, ¿no? Y ver la necesidad que tienen, porque hay mucha gente que no lo grita, o sea, no, pero lo trae el problema. Y aquí laboralmente, pues ni se diga, ¿no? La dependencia que yo tengo somos básicamente 15 personas, pero con esas 15 personas nos damos cuenta a veces de alguna problemática, ¿no? Que hay en el interior de cada uno de ellos y que pues eso a veces repercute en muchas cosas, ¿no? Desde la actitud que traigan, y esa actitud se refleja en el trabajo o en un conflicto y pues la situación a veces no vamos más allá, Julio, ni doctor Roche. Nos quedamos simplemente en cuánto despido, cuánta gente está amagada, está discriminada y pues por una situación de no conocer que hay un problema emocional. Muchas gracias, Jesús Oliveros. Sí, aquí hay que decir que este programa es voluntario. No se puede obligar al personal a realizarlo. Es una de las quizá diferencias de cuando es desde arriba que se dicta como obligado. Sí, en otros países también sé que hay, y aquí mismo en España, se va avanzando en normas y en programas para atender diversas, pero en algunos casos es obligado para la empresa, pero no es obligado para los empleados. Nosotros tenemos claramente el ofrecimiento es siempre para que aquellas personas que entienden el mensaje y que dan un paso adelante para ser luego dinamizadores, ¿no? Dentro de un grupo, por ejemplo, de una empresa. A lo mejor bastan que sean 3 personas que son los referentes del programa y ellas, junto con nosotros o con el delegado asesor, van introduciendo la metodología, que en realidad es muy simple en cierto modo. Hay una metodología de participación visual en la que las personas escogen de unas listas que también crean ellos mismos qué comportamientos se esperarían y desearían en lo que mejoraran en los 3 meses siguientes por ejemplo, al inicio del programa y ver quién suscribe esa lista. Una vez está como consensuada con todos, se buscan, por ejemplo, 10 o 15 acciones meta que se quiere aumentar en la cantidad y en la calidad. Todo de aspectos prosociales, ¿verdad? Según las 10 categorías que el cuerpo teórico aplicado nuestro tenemos, y también a la vez pueden entrar en el análisis del estilo propio comunicativo, que se basa en entre 15 y 17 factores que uno se autoevalúa, pero de modo particular, y después hay dinámicas para que de a dos, de un modo a veces incluso aleatorio, se cuenten en media hora aquellos puntos que desearían mejorar, que tienen los puntos más flojos y también los puntos fuertes de su comunicación. Y entonces la otra persona en la díada le refrenda, le confirma, le escucha, o sea, se pone en práctica ya toda una metodología de comunicación de calidad prosocial, ¿no? Por lo tanto, digo, es conseguir acciones que después podamos decir, pues sí, han aumentado en cantidad, también en calidad, ¿no? Pero los que lo perciben son esos que han dado el paso voluntario. A los demás les decimos, solo os pedimos que no obstaculicéis a vuestros compañeros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si queréis participar en el programa, estáis en cualquier día, está abierto para vosotros, ¿no? Y en tercero, después os pediremos, por favor, que nos digáis cómo habéis visto la evolución de este programa en la conducta de vuestros compañeros. Es algo, repito, voluntario. No se puede obligar la prosocialidad, ¿eh?
Sí, Diana, y después le damos la palabra a Sandra si quiere hacer una consulta. Ah, aquí justo la pregunta de esto, si diagnóstico y si, por ejemplo, diagnóstico es para 40 personas y digamos que solo 20 o solo 10 van a responder, se puede tener una diagnóstica buena con solo respondientes, pocos respondientes o está suficiente si solo como mitad de Sí. responden Digamos, por una coincidencia de números, podríamos dar una respuesta de decir, hombre, al menos para el primer paso del Prosocial Guarantee, pues el 75% del personal sería deseable que pudieran ser los respondientes, ¿no? Esto podría, esto es una coincidencia de puntuaciones, pero que me parece bonita y a lo mejor de manera cuántica tiene su funcionalidad, ¿eh? Que sean las tres cuartas partes de un conjunto que al menos hayan evaluado, ¿no? Si no llega a ese, entonces el resultado diagnóstico estará siempre condicionado, pero bueno, si participan 15 y esos 15 nos dan una línea ya, ellos mismos se darán cuenta si eso responde al conjunto, si todos hubieran respondido aproximadamente a eso. Se puede jugar con esas aproximaciones o interpretaciones de lo que pueda ser el resultado, pero indudablemente sí que podemos comenzar un programa de optimización, aunque sea con 12, 15 personas que están decididas a una aventura prosocial, que desean también personalmente, porque todo lo que he hablado de la coherencia prosocial equivale a salud mental y a salud emocional. Sí, y otra cosa que también se usa mucho como, gracias al aporte también de Jesús, en algunos programas políticos, ya sea para ámbitos de la formación superior, que es el ámbito donde yo me muevo, en el ámbito que se le suele llamar de formación docente y formación técnica, es que se está hablando mucho en esos ámbitos de la gestión institucional en habilidades socioemocionales, ¿no? Porque nosotros decimos, tenemos que formar líderes, docentes, técnicos que tengan habilidades cognitivas, pero que también tengan habilidades socioemocionales. Y yo ahí agregaría habilidades prosociales, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso va entrando el tema de la educación emocional muy fuerte en el ámbito escolar, educativo en Latinoamérica, está entrando también obviamente en Europa, y como decía Jesús, muchas políticas públicas están viendo este tema de la depresión, del estrés, la falta de salud mental en las organizaciones, la angustia, el suicidio de adolescentes, etcétera, que hace que muchas políticas quieran empezar con proyectos de prevención y de promoción de la salud. Bueno, ahí nosotros tenemos también un aporte para hacer en esos ámbitos, ¿no? Y bueno, Sandra, te dejamos la palabra para que puedas expresar si tenés alguna duda, consulta, contar un poquito tu trayectoria. Hola, ¿qué tal? Como entré tarde, no quisiera abordar un poco más, quisiera empaparme del tema. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Maika, ¿algo para agregar, algo como para tener en cuenta en este tema de liderazgo prosocial? Sí. Bueno, saludar a todos, gracias por la presencia y aquí todos en la misma aventura. Y respecto al liderazgo prosocial, pues esto, ¿no? Según lo tengo yo entendido, sería como esto de que cada uno desde el ámbito que esté lo haga lo mejor posible en favor de ir cada vez incrementando esta prosocialidad, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a las empresas y conseguimos y llegar a los mandos más altos, pues más rápida va a ser la transformación, pero no es imprescindible, no es lo imprescindible, porque la transformación prosocial puede venir desde todas las partes, ¿no? A lo mejor tardará más, menos, pero todos podemos ir transformando los entornos. Solo sumar esto, pero bueno, súper de acuerdo con todo lo que se ha dicho.
ha hablado la doctora Maika Cirera, que obtuvo su doctorado con el liderazgo prosocial, como novedad sobre los liderazgos transaccional, transformacional, etcétera. Lo ha dicho de un modo muy sencillo. Habríamos de ampliar todo eso, en otra ocasión. Podríamos. Tendremos ocasiones de entrar en más profundidad. Muchas gracias, Maika. Bueno, le damos la palabra para ir ya cerrando. Marta, ¿algo que quieras comentar, añadir? Bueno, yo nada, saludar solamente, soy hija de Robert. Aparte de saludaros, pues que, bueno, es interesante porque a medida que vais preguntando y se van respondiendo, pues también se van generando nuevas ideas o no, nos planteamos nuevas cosas. Entonces, bueno, ha sido interesante escucharos. Muchas gracias, Marta. Bueno, para ir cerrando, antes de darle la palabra a Robert para el cierre final, obviamente agradecer el tiempo. Esta grabación va a llegar a muchos que no pudieron estar de manera sincrónica en el horario de hoy. Vamos a volver a hacer, ya le vamos a avisar un nuevo encuentro un día sábado, pero mientras tanto, como dice Bielka, tenemos que ir gestionando la posibilidad de acercar a alguna empresa de nuestro ámbito laboral, familiar, etcétera, que quiera conocer nuestro servicio PQI. ¿Cuál sería el primer paso? Darle a conocer nuestro sitio web, que conozcan nuestro sitio web. En el sitio web aparece un poco toda la mística que tiene PQI, la identidad, la impronta, aparece la visión, la misión, aparece cómo está organizado el equipo, cuáles son también algunos proyectos específicos que tiene PQI para brindar. Como decíamos, nos estamos corriendo del ámbito académico educativo y nos estamos yendo mucho más al ámbito empresarial y al ámbito político. Lo que no quita que ese, como decía Maika, el liderazgo prosocial es transversal a todas las culturas y es transversal a todas las instituciones, ¿no? Porque yo puedo gestionar mi institución en clave prosocial, puedo gestionar mi empresa en clave prosocial y obviamente mi familia, mi vida personal, etcétera, ¿no? Pero la aventura, como dice Robert y la define muy bien y muy pertinente, la aventura prosocial es una aventura apasionante. Con la aventura profesional logramos muchísimos beneficios personales, laborales, de salud mental, de calidad en las relaciones interpersonales, calidad en la comunicación y sin duda todo esto va a generar ir cambiando muchas cosas y si queremos cambiar nuestra realidad social, queremos generar mejores habilidades socioemocionales, si queremos generar en nuestra familia vínculos saludables, en nuestro ámbito de trabajo, evitando estrés, angustia, depresión, yo creo que ya ahí es un desafío tan lindo que hace falta que nos sigamos formando día a día vamos aprendiendo todos unos de otros y aprendemos unos con otros, ¿no? Y bueno, en este sentido, agradecerle a cada uno la presencia, pero el agradecimiento viene a nuestro director y fundador, Robert, porque también ha dedicado su tiempo, su vida a todo esto, y creo que nosotros vamos a tratar de hacer esa calidad, esa ansiada calidad, tratar de cuidarla, porque ese creo que es nuestro desafío, Robert. Muy bien, ya lo has dicho todo, Julio, creo, y muy bien dicho. Y yo ya me parece me he referido a cuál es el objetivo que tengo fundamental, ¿no? No olvidemos que también dentro de la web hay una parte que es los proyectos sociales. Estabas ya prácticamente, Julio, apuntando a ello. Unos proyectos sociales muy centrados en el campo educativo, después de que, como muestra, hablar del movimiento prosocial que se generó hace 30 años en las repúblicas de Eslovaquia y Chequia, antigua Checoslovaquia, para sustituir la asignatura de marxismo por una que en realidad no sabían cómo hacerla, la de ética, para que pudiera conjuntar tanto a docentes
ex-marxistas, bueno, marxistas, pero que podían seguir en la docencia, y también los de nueva aparición, como por ejemplo cristianos que no estaban permitidos en la docencia de aquellos años, que pudiera haber una asignatura que los aglutinara, y entonces ahí yo tuve la gran duda de si ceder todo el material teórico y aplicado, porque allí era obligado, es decir, todo el sistema educativo eslovaco durante bastantes años se aplicó la asignatura de ética prosocial basada, yo digo, bueno, una oportunidad sí, hay que aprovecharla, pero había obligatoriedad, los alumnos y los docentes iban a enseñar esta asignatura. Y yo dudaba de que llegara el momento que eso, al no ser voluntario, pudiera quedar disuelto diríamos, un estándar muy poco apasionado y con pocos frutos, ¿no? Pero en cambio, bueno, afortunadamente me equivoqué y todavía ahora hay facultades que se han creado, cátedras de prosocialidad, y yo participé en los primeros formadores de esos países, sí. Bueno, entonces por eso decir que en este momento los proyectos sociales se basarán bastante en intentar un programa educativo para muchos países que puedan querer adaptar los sistemas como se produjo en Eslovaquia, a base de programas muy específicos de 2 horas semanales de prosocialidad en los centros educativos, y sobre todo empezaríamos ahora aquí por el penúltimo curso de la escolarización de los países, del currículum oficial de los países. Ese nos parece que también es un objetivo importante que podremos ir ejecutando a medida que la empresa ya funcione y pueda facturar y demás. Bueno, agradeceros la presencia, agradeceros la atención, la participación, que repito, estamos co-creando un nuevo modo de presentarlo en el mundo económico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Robert, agradecerle a todos la presencia. Vamos después a compartir este video a los que no pudieron estar. Después vamos a anunciar un día que va a ser el próximo encuentro, un día sábado, todavía no pusimos la fecha. Y lo que decía también anteriormente Catalina, que uno va aprendiendo, vamos a los que tengan interés ya de sumarse y tener este rol de ser referentes prosociales comerciales de PQI, le vamos a hacer llegar un contrato para que vayan viendo cuál sería el contrato entre PQI y ese referente. Ahí se habla de una comisión económica, entonces si yo hago que una empresa haga el autodiagnóstico y haga el pago de ese servicio del autodiagnóstico, un porcentaje de lo que ingresa PQI va para ese referente a modo de comisión. Así que eso sería también para analizarlo, se visualiza en un contrato personal del referente con la empresa PQI, que se puede ir renovando, ¿no es cierto? Y si yo como referente me quiero seguir formando en este tema de la prosocialidad, bueno, también la empresa va a ofrecer algunas instancias formativas para transformar mi ser referente en ya ser un delegado, que sería como un cargo un poquito de más compromiso, porque voy a tener mejor comisión económica, pero por otro lado, yo soy el referente de mi comunidad, de mi territorio, de PQI. Vendría a ser como un embajador de PQI en mi territorio. Así que bueno, todo eso es un proceso lindo, que tiene que ver con sentido, como decíamos, de pertenencia, de la formación, aceptar esta aventura prosocial, y cualquier duda o consulta que pueda seguir quedando, los canales de comunicación están abiertos en nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, y que esto que generamos hoy, sin duda, ya, como dijo Robert, es intervención prosocial. Cada charla, cada encuentro virtual, cada mensaje, para nosotros también es difundir PQI y difundir la prosocialidad. Así que le agradecemos a todos la presencia,
y seguimos en contacto. Muy bien. Muchísimas Una foto gracias. final para después compartirla. La Muchas seguimos. gracias a todos. Hemos dicho que quitaríamos la grabación. Bueno, creo que no Sí, ha hecho ahí falta. podemos dejar de grabar, Robert. Muy bien. Gracias.